Bien, pues nada, damos comienzo entonces a la sesión de hoy del seminario del Grupo de Historia de las Matemáticas de la RESME. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Leo Corri. Para mí me da mucho gusto presentarle porque es un viejo amigo. No digo ya cuántos años hace que nos conocemos porque ya empezamos a preferir no comentar cuántos años hace de las cosas. Pero bueno, muy bien conocido de todos vosotros, estoy seguro, por sus muchos trabajos. Seguramente no vale la pena que mencione nada, pero recordar pues, su primer libro importante que yo recuerdo, que es el de la álgebra moderna y el surgimiento de las estructuras en matemáticas, del 96, posteriormente el libro sobre Hilbert y la exageración de la física en 2004. Y no quiero dejar de mencionar dos cosas. Uno, el libro reciente, del que seguramente sois conscientes, que se ha publicado en castellano, de una breve historia de los números, pues muy reciente. Yo recibí una copia el año pasado, que creo que es cuando salió a la calle, así que estamos prácticamente haciendo una presentación del tema. Y también quiero mencionar otra cuestión que a lo mejor hay alguna gente que no conoce, y es que Leo también tiene trabajos relacionados con temas literarios y muy especialmente con Borges. Ha escrito sobre Borges, ha traducido a Borges al hebreo, así que ahí también hay una faceta quizá menos conocida de sus intereses. Y en fin, que le agradecemos mucho el que haya accedido a darnos hoy una charla y no quiero comentar nada más porque lo importante aquí es escucharle a él. Así que bienvenido y cuando quieras podemos empezar. Bueno, Recuerdo, por muchas cierto, lo único que voy a decir, recuerdo que es mejor tener el audio y el vídeo desconectado mientras sea la conferencia. Luego ya lo ponemos para las preguntas. Así que, sin más, adelante. gracias, Pepe, y bueno, gracias a todos los que me invitaron. Siempre es un placer hablar con los compañeros españoles. Mejor sería si lo hiciéramos en tierra española de alguna manera o en algún otro lugar, pero siempre preferible España. Pero bueno, esperemos que no tarde mucho tiempo hasta que eso se dé nuevamente y nos podamos ver todos directamente y hablar. Entonces, pero para iniciar esta charla siempre me recuerdo en estas condiciones del gran intelectual venezolano y político Arturo Uslar Pietri, que tenía un programa en la televisión cuando yo era niño y se llamaba Valores Humanos y hablaba sobre temas que todo el mundo se aburría y además era como a las 12 de la noche y la gente se dormía. Yo tenía cierta curiosidad, pero él siempre empezaba sus programas con el saludo amigos invisibles. Porque en la televisión para él eran invisibles y bueno, aquí estamos en la misma situación, así que saludos amigos invisibles, espero ya pronto al final ver quién está acá y que podamos desarrollar una conversación interesante sobre este tema y a ver qué piensan de lo que he dicho. Y mi charla es sobre las versiones británicas del libro 2 de los elementos de Euclides, entre 1550 y 1750. Ahí pasó. Ahí pasó. Bueno, entonces yo me voy a Correcto. mover a la pantalla y no te veo ni a ti ni a mí. Esperemos que todo vaya bien. Si hay algún problema, me avisas. Vale, correcto. Bueno, yo lo que les quiero decir para empezar es darles un pequeño contexto de la charla de hoy y es el contexto más preciso yo creo que puedo mencionar es ver esta charla como dentro de una conversación mucho más amplia que yo he venido desarrollando y que algunos conocen de alguna manera. Espera, quiero poner el reloj acá para no perderme. Es sobre el libro 2 de los elementos y la historiografía de los elementos en general. Ustedes seguramente reconocerán inmediatamente aquí los primeros 6 teoremas del libro 2, que es un libro muy interesante y parte del interés que este libro suscita es por la idea de la conexión entre teoremas geométricos y teoremas aritméticos. Les doy un ejemplo que supongo que muchos de ustedes conocen, lo hago brevemente solamente para tenerlo en el trasfondo. Es el teorema 2.5, que es muy útil para cualquier discusión sobre este tema. Bueno, ahí tienen la formulación, pero yo se las paso de manera gráfica, que es mucho más fácil. Si nosotros tenemos una línea, aquí está en rojo, AB, y la dividimos dos veces. Por un lado la dividimos en el punto C, que es el punto medio, y por otro lado la dividimos en el punto D, que es un punto cualquiera entre C y B. Entonces el teorema dice que las figuras que ustedes ven acá,
que es el rectángulo azul, donde AK es lo mismo que DB, o sea, un rectángulo formado por las dos partes desiguales, más el cuadrado formado por la recta que está entre los dos puntos de corte. Entonces toda la zona azul esta es igual a la zona al área del cuadrado amarillo. Y es muy importante ver la demostración de este teorema. La demostración se basa en una proposición del libro número 1, la 143, que nos dice que en una situación como esta, estos dos rectángulos son iguales. Y de aquí seguimos adelante. Al agregar este cuadrado, obtenemos aquí dos rectángulos, uno marrón y uno amarillo, y lo movemos el cuadrado marrón para allá, agregamos el azul, el rectángulo azul, y agregamos ahorita, o sea, y el cuadrado. Esto está pasando solo, por cierto, yo no estoy, tengo aquí una mano invisible que me mueve los slides, pero bueno, vamos a ver si no hay problema con esto. Y agregamos el cuadradito pequeño y esto nos da las dos figuras que teníamos. Es muy fácil, pero es muy importante ver que la prueba es puramente geométrica. Y la razón de la insistencia es que este teorema ha estado es uno de los que ha estado en el centro de la discusión sobre lo que se llama la interpretación del álgebra geométrica de los libros de Euclides, en la cual si nosotros llamamos X a este segmento y Y a este segmento, entonces nosotros podemos ver que esta relación algebraica que he puesto aquí arriba se cumple y es lo que dice el teorema. Pero la interpretación es una interpretación histórica que la han avanzado los historiadores clásicos de la geometría griega como Tanerizo, Tannhäuser y Hess, que diciendo no que nosotros podemos reinterpretar esto en la era moderna usando este tipo de simbolismo, sino que esto es lo que estaba en la mente de los griegos, excepto que no tenían el simbolismo. Esto es muy conocido y probablemente ustedes conocen también que Shabtai Unguru, que fue mi director de tesis, uno de sus artículos más importantes que nosotros lo seguimos comentando hasta hoy, apareció en el Archive for History of Exact Sciences en 1975, y donde dice que nada, que esto no existió, que eso que se trata de una situación puramente geométrica. Oye, yo no sé por qué esto me pasa a mí automático, pero bueno, ahí estamos. Y que hay que negar totalmente esa interpretación. Y yo, como muchos otros, perdón que yo mueva todo esto de adelante para atrás, pero es que esto se está moviendo solo y me molesta acá. Yo acepto, por supuesto, la negativa de Shabtai Unguru de leer esta cuestión algebraica en lo que los griegos hicieron, pero lo interesante es que en su libro Confrit sobre las cónicas de Apolonius, él agregó este argumento que dice que la condición sine qua non para que ellos hayan podido hacer esto, los griegos, es que existiera de antemano una matriz disciplinaria que se pudiera usar para hacer una manipulación geométrica. Y obviamente los griegos no tenían esta matriz disciplinaria algebraica de manipulación de símbolos. Claro, yo estoy de acuerdo en que no la tenía, pero yo creo, y lo que yo he estado tratando de explicar, es que no era necesario que existieran las dos disciplinas separadas, geometría y álgebra, para que se pudieran unir, sino más bien todo lo contrario, que el desarrollo de muchos elementos del cuerpo geométrico de los griegos, y en particular lo que pasó con el libro 2, contribuyó fundamentalmente a la creación del álgebra, y que nosotros podemos ver a lo largo de todo el camino una especie de interacción en las ideas que en los elementos de Euclides aparecen tan separadas, entre el lenguaje y los resultados geométricos por un lado y los aritméticos por otro, pero que a lo largo de la historia se van mezclando. Les menciono el caso de Herón. Esto ya lo he escrito en mis artículos anteriores, pero para el que no lo sepa, que se refiere, esto es un comentario del siglo I de la era cristiana, y Herón
demuestra el teorema de una manera geométrica, pero diferente, que es agarrar el cuadrado y dividirlo en 3 zonas, que son estas 3 zonas acá, y después reorganizarlo acá en esta otra figura, y entonces nos sale que el cuadrado y la figura que establece el teorema son iguales, que es lo que teníamos antes en la proposición. Pero fíjense ustedes qué diferente es la prueba a la prueba que había tenido Euclides. Y además, una gran diferencia entre los dos libros es que Herón demuestra los otros teoremas del libro 2 usando el teorema 2.1, mientras que Euclides los demuestra todos usando proposiciones del libro 1. Esto es muy interesante de por sí, pero lo más interesante es lo que les muestro acá, que esta fue la base de la prueba de Euclides y la base de Herón es la que mostré. Y esto es muy importante porque nosotros podemos ver acá que hay un desarrollo muy interesante desde la versión puramente geométrica de Euclides, lo que llamé después la geometría operacional de Herón, que es una versión que se puede, si uno quiere, más fácilmente traducir no solamente el teorema, sino también la prueba a términos algebraicos, si es que uno tiene ya los términos algebraicos. Después viene un desarrollo que incluye a Tabita y Bencurra, que usa los proposiciones del libro 2 como fundamento teórico de su álgebra, y pongo álgebra entre comillas porque es el álgebra de los árabes, que no es simbólica y no tiene todo lo que vamos a ver después en la época de... Tienen otra gente como Al-Nairisi, que trae directamente una versión aritmética. Entonces, todo esto junto ya nos viene dando la idea de que la separación tan clara que hace Euclides entre geometría, y aritmética, y después el pensamiento algebraico van apareciendo de manera gradual, o proto apareciendo de manera gradual en ciertos trabajos. Y en realidad nosotros podemos ver una línea de desarrollo del libro 2 que va desde Euclides a Hilbert y que podemos irla viendo cómo se van relacionando la aritmética y la geometría y después las ideas algebraicas en la antigüedad clásica y tardía, en el Islam clásico y tardía, en el medioevo latino, que incluye traducciones y versiones de los elementos, pero también libros nuevos, en el Renacimiento, en la época, en lo que se llama el Early Modern, la época moderna temprana, que es lo que vamos a ver hoy con la tradición británica, pero que incluye a Viet y a Descartes, y bueno, inclusive después cuando ya existe el álgebra, la geometría analítica, siguen habiendo desarrollos de eso. Y a lo largo de todo el camino, especialmente antes del Renacimiento y en la época del Early Modern, hay una tensión fundamental entre el apego de los matemáticos, sobre todo aquellos, por ejemplo, que están muy cercanos al humanismo renacentista, un apego a la autoridad de los clásicos por un lado y por otro lado el deseo de explorar nuevas direcciones de pensamiento en las cuales se buscan nuevas fórmulas, nuevos enfoques, etc. Entonces, usando esta o refiriéndome a esta base, es que yo empecé a estudiar este asunto que me interesó del libro 2 de los elementos. Nunca había pensado que yo iba a retroceder en el tiempo tan atrás, pero lo he hecho y con gran gusto. Y entonces, por ejemplo, este artículo que publiqué en el Archive for History of Exact Sciences en 2013, donde menciono lo que ya mencioné hasta ahora, otro artículo en Historia Matemática en el 2016, donde me enfoqué propiedades que son parecidas a la propiedad distributiva y particularmente en los trabajos de Jordanus Nemorarius y Campanus de Novara, y más recientemente en la colección del Springer Briefs for History of Science and Technology, este librito que trata del mismo asunto de las propiedades distributivas, pero un poco más amplio, fijándome en lo que se hizo en las tradiciones de los árabes, la tradición latina medieval, y la tradición hebrea, usando textos hebreos. Les recomiendo que los que les interese este tema, yo creo que pueden encontrar cosas interesantes acá. Y ahora voy a publicar en la misma colección otro librito más que es British Versions of Book 2 of Euclid's Elements, Geometry, Arithmetic, Algebra. Escribí aquí 1551, pero ya lo voy a cambiar porque el libro todavía no ha salido. Me parece más bonito si escribo 1550, ¿no? Pero como ya van a ver, esa fecha no es arbitraria. Y lo que les voy a contar hoy son algunos de los temas que aparecen en este libro. Bueno, entonces empiezo porque yo quiero ver ahorita, después de esta introducción, les quiero hablar de la tradición británica
y en particular alrededor de la pregunta de la aritmetización del libro 2. Y me disculpan que algunos de los slides de las diapositivas son en inglés y otras en español. Las que estaban en inglés no quería cambiarlas, pero algunas por ahí las agregué en castellano. Y bueno, espero que eso no les moleste, este patuá que dice acá. Por lo menos no lo dice en hebreo, así que de esa parte no pueden quejarse. Entonces, hay una línea que ya la mencioné, que pasa por Herón y al-Nairisi, llega a Barlaam, que era un monje que trabajaba, erudito, que trabajaba en Constantinopla, en el imperio, en la cultura bizantina, matemática, y que es sumamente interesante y que, por cierto, por ahora muy cerca ya está, que Acherbi está por publicar un libro muy interesante sobre él. Afortunadamente me mandó las copias y yo pude aprender algo de aquí. De Barlaam, Barlaam influyó sumamente, de manera muy, muy fuerte, por una versión aritmética del libro 2 a Petrus Ramus y a Christopher Clavius, pero también a Henry Billingsley, que ya vamos a empezar a hablar de la tradición británica propiamente dicha, que es Henry Billingsley es el primer traductor de los elementos al inglés. Robert Ricord es otra persona que aparece por aquí, pero lo puse de lado, aunque vamos a hablar de él, porque él influyó de manera muy importante la traducción de Billingsley y todos los trabajos que vinieron después. Nosotros vamos a hablar hoy un poco sobre el trabajo de Thomas Harriot y William Oughtred, que escribieron unos libros muy importantes que no son versiones directas de los elementos, pero incluyen muchas proposiciones, incluyendo, por supuesto, las que nos interesan del libro 2, si no, no los pondría acá. Y después John Wallis y Isaac Barrow, que publicaron versiones, Isaac Barrow una edición de los elementos y John Wallis otros libros también donde aparecen teoremas. Y en todo esto hay esa tensión que expliqué entre el apego a la tradición y de los antiguos y el deseo de crear nuevas ideas. Esa tensión toma formas diferentes y es lo que nosotros vamos a ver ahora en este breve recuento que les quiero hacer. Pero antes de entrar en los ejemplos particulares, me parece importante decir algo general, que como cuando hablamos del libro 2 y de lo que pasa en esta época, yo podría identificarla como la época desde los libros impresos, las versiones impresas de los elementos, ¿no? Y entonces hay los contextos nacionales o lingüísticos y los contextos de tiempo, y en todos contextos es muy interesante ver el contexto hebreo en el medioevo, el árabe, en todo siempre hay una variedad muy grande de enfoques, sobre todo correspondiente a la pregunta del rol y la forma en que hay que usar la geometría y la aritmética, y posiblemente mezclarlos o posiblemente mantenerlos separados. Entonces, en un mismo contexto siempre hay varios enfoques, varias formas de manejar esa tensión de la cual les he hablado. Pero la diferencia con el enfoque británico es que ahí hay menos influencia de los otros digamos, contextos, aunque no del todo desaparece, y hay una influencia muy notable de los trabajos de Viet, que ya incluyen las formas del álgebra simbólica y que de manera muy especial la adoptan los ingleses. Además, otro punto general que quiero mencionar es que la tradición euclídea que se desarrolló en Inglaterra o en los países de habla inglesa a partir de la mitad del siglo XVI, es parte de todas esas tradiciones que se desarrollaron, como dije, en la cultura impresa de los elementos y que circularon en Europa en las lenguas vernaculares, ¿no? Vernáculas. Lo interesante de esto es que las ediciones que vemos y parte de los libros que yo menciono en el libro mío, este librito sobre las tradiciones británicas y que voy a hablar hoy, fueron desarrolladas a veces por matemáticos, a veces por maestros de escuela, a veces por ingenieros militares y otro tipo de gente que necesitaba o le interesaba este tipo de cosas. Tony Mallet ha escrito sobre esto. Y un punto muy interesante que él enfatizó es que todo este grupo tan diverso de gente declararon siempre que los elementos deberían ser un libro de texto
y como tal siempre estuvieron interesados en los aspectos didácticos de los elementos, y al estar interesados en los elementos didácticos, eso llevó a mejoramientos, diferencias, adiciones, sacar partes que les parecían muy difíciles, etcétera. Y esto siempre lo mencionan en el prefacio o en los títulos. Es muy interesante, por supuesto, siempre leer esas partes, aunque yo no voy a mencionar mucho de eso. Entonces, muchas veces nosotros vemos libros, versiones de los elementos, que tienen solamente del 1 al 6 y no incluyen la aritmética, pero a veces sí la incluyen. El libro 10 generalmente no lo incluyen porque es muy difícil, y en los libros del 11 al 13 tampoco. Entonces, esa es más o menos vamos a decir, el marco general de donde se desarrollan las ideas y los libros de los cuales voy a mencionar a continuación. Bueno, vamos a empezar por Robert Ricord, que escribió este libro en 1551, por eso es que en el título del librito puse desde 1551, pero por razones estéticas lo voy a cambiar a 50, y el libro se llama The Pathway to Knowledge, y como ustedes ven acá, dice, esto contiene los elementos de la geometría y, como dice él, que pueden ser aplicados en la práctica para el uso de instrumentos, astronomía, y todo tipo de cosas. O sea, que este es un libro que no pretende ser una versión de los elementos o algo así, sino más bien adoptar desde adentro de los elementos una serie de resultados que pueden ser muy útiles para usar la geometría en estos contextos. Entonces, eso ya de por sí nos va a llevar o lleva a Ricord a fijarse de manera diferente en los teoremas y en particular en los del libro 2, ¿no? Pero para ver el estilo de él, ya podemos empezar por fijarnos, por ejemplo, en la manera en que él hace lo que se llama, nosotros llamamos muchas veces, perdón, en la versión de, por ejemplo, de Heath, Common Knowledge, ¿no? Esos 5 proposiciones que siguen a los postulados, y que él los llama aquí Common Sentences Manifest to Sense and Acknowledge of All Men. Y entonces, por ejemplo, cuando él habla de que 2 cosas, cualquiera, que sean, que sean iguales entre sí, iguales a una tercera, son iguales entre sí. Esto es muy conocido, pero lo que me interesa mostrarles es esto, que para ejemplificar el significado de este Common Notion, él lo hace con 3 figuras diferentes que por un lado nos muestran el significado de ser igual en el sentido de ser igual en área, pero por otro lado también inmediatamente hace lo que no se hace en los elementos de Euclides, ciertamente no en el libro 1, que es darles una magnitud numérica, números enteros, a los varios ejemplos que da. Bueno, él después comenta esto, pero de por sí ya esta figura les puede dar una idea que desde el punto de vista de Ricord, una de las cosas que él va a hacer es tomar los resultados geométricos y también los del libro 2, como ya se los voy a mostrar, y directamente ni siquiera sugerir que haya que hacer una separación entre la geometría y la aritmética. Y más aún dice que este resultado puede ser ilustrado tanto con áreas como con números. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se encuentra en la billetera de 3 personas diferentes, y el hecho de que lo podemos hacer es porque este resultado o esta proposición se refiere no solamente a la geometría, sino más bien nos ayuda a entender las reglas que se pueden usar tanto en aritmética como en geometría. Ahora, les quiero decir que en los libros que mencioné con anterioridad, en el medioevo y en otros contextos, muchas veces ya vemos ahí que los teoremas geométricos se meten ahí a veces consideraciones o ejemplos aritméticos, pero tengo que decir que siempre eso se hace con cierto cuidado. Barlaam, por ejemplo, hace un apéndice de los resultados del libro 2,
totalmente aritmético, pero lo deja de un lado, lo pone como apéndice. Lo mismo Campanus de Novara y otra gente. Pero aquí ya Ricord lo pone de golpe a la entrada, ¿no? O sea, que no puede haber ni siquiera el pensamiento de que esto no es una cosa que realmente está en el espíritu de la geometría o algo así. No, dice directamente, esto es lo mismo. Asimismo podemos ver en el teorema de Pitágoras, que bueno, no les doy todos los detalles, pero esta figura ya les da claramente que él lo muestra tanto en geometría como aritmética y mantiene separados los dominios, pero dice que hay resultados que se aplican a ambos casos. Y con respecto al teorema que más o menos parecido al 2.5, que en su libro es la proposición 43, y está aquí, a mí me gusta poner esto porque ponerlo así en inglés porque eso no son errores eso no son typos de mi parte, aunque siempre los hago, pero no en este caso. Así es como escribe Ricord mismo, y esto se encuentra mucho en los libros matemáticos de la época, ¿no? Entonces, lo que dice él ahí, y ahorita yo lo traduje aquí directamente en álgebra para no perder mucho tiempo, y esta figura que ustedes ven aquí, yo mismo la agregué, esto ni siquiera aparece en el libro, pero básicamente lo que dice es que si tenemos una línea y la partimos en la mitad y la partimos otra vez, exactamente lo que nos dicen Euclides en el 2.5, entonces yo lo llamé así, llamamos a esto x más y al cuadrado, que es lo que aparece aquí, 2 veces esto al cuadrado, etcétera. No importa mucho la proposición, solamente lo que me interesa es que la vean acá, que él la formula en esta manera, y después fíjense qué interesante lo que dice. Él no pone ningún gráfico de este tipo o diagrama donde se demuestre la situación, como hace Euclides en sus libros, sino más bien incluye este diagrama, que es un poco raro, pero es muy interesante para entender el tema que nos atrae aquí. Fíjense ustedes, yo no les voy a leer todo, lo que les quiero leer nada más, puse aquí en rojo los nombres de las líneas que uno se tiene que imaginar, lo que aparece aquí, ¿no? La línea que vamos a dividir es AB, pero él no la dibuja, él dibuja esto que hay acá. Y la dividimos en 2 partes iguales, una en C y una en B. Tampoco aparece. Todos los puntos que se mencionan acá, A, B, C, D, etcétera, no aparecen en el diagrama de Ricord. Entonces, lo que sí aparece es lo que dice aquí, para que dice él al lector, para que ustedes puedan entender más fácil de qué se trata. Entonces, yo marqué aquí, dice él, este cuadrado grande, lo puse en verde para que puedan identificarlo. Este cuadrado lo llamo E, este cuadrado lo llamo G, y tenemos 12 cuadrados más pequeños que llamo F y H, y entonces él hace su razonamiento aquí. Otra vez, no importa mucho, es un diagrama totalmente diferente, y luego, esto es lo que quiero mostrarles, A, B, C, D desaparecen, y fíjense ustedes cómo él demuestra, no es una prueba por ninguna parte, pero el razonamiento es el siguiente. Él dice, ustedes seguramente no van a dudar que el cuadrado E y el cuadrado F son el doble del cuadrado G y el cuadrado H tomados juntos. Bueno, yo creo que uno podría dudarlo, pero él dice, para que sea más fácil entender, entonces, bueno, simplemente da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, el cuadrado grande está hecho con las 3/4 partes de la línea grande, que al multiplicarlo nos da 9 cuartos, y el cuadrado F, que lo que queda es 1/4, y entonces, dados juntos, tenemos 10 cuartos, etcétera, etcétera. O sea, el razonamiento es fijándose en una situación geométrica, dándole valores y funcionando. Ahora, bueno, nosotros diríamos, ok, muy bonito, pero esto no tiene el rigor euclidio, y en verdad él no está buscando el rigor euclidio, pero lo que sí es importante es que este tipo de discurso, de retórica, lo adopta también más adelante Billingsley, que es el que voy a comentar ahorita, y Billingsley lo adopta en su traducción de Los Elementos, que es un libro extremadamente interesante, publicado en 1570. Por un lado, está aquí, Los Elementos de Geometría. Esta es una época que ya va a desaparecer pronto, creo que con Comandino va a desaparecer, que seguirían llamando
mezclaban entre Euclides el matemático y Euclides el filósofo de Megara, ¿no? Todavía aquí lo vemos, pero más importante es que esta edición viene con un prefacio de John Dee, muy largo, que nos explica sobre las ciencias matemáticas, etcétera. También Tony Maleta ha escrito sobre esto, muy interesante, diciendo que hay una conexión entre el prefacio y la forma en que Billingsley trata las cosas, pero como eso no trata directamente el punto que yo quiero hacer acá, entonces la dejo de lado, pero recuerden que eso existe y pueden leerlo donde Tony. Este libro bueno, es una belleza, ¿no? Está aquí con este tipo de, no sé cómo se llama ya esto en castellano, folding papers, para demostrarnos los teoremas. Parece muy bonito, ¿no? No pude dejar la tentación de ponerles estas fotos tan bonitas. Bueno, entonces en el libro 2, ya Billingsley lo presenta como geometría y aritmética juntos, influenciado por Barlaam y por Ricord. Nosotros sabemos exactamente de decir por qué, o sea, que esto yo que no estoy suponiendo que es una influencia, sino que eso se ve claramente en el libro y él mismo lo dice. Entonces dice Billingsley que este libro trata de las cualidades y propiedades de los cuadrados y rectángulos que están hechos de líneas, etcétera. Bueno, como en Euclid. Pero The Arithmetician también puede adoptar de este libro las reglas del cálculo, ¿no? Que sería más bien todo este tipo de reglas distributivas. Entonces ya, bueno, así está definido el libro directamente. Como dice, las proposiciones son verdaderas para líneas y para los números. Entonces, él a lo largo del libro 2 las pone también en geometría pura y también en aritmética, con números. Y bueno, lo que él quiere decir es que la geometría y la aritmética son ciencias hermanas y deberían ir siempre juntas. Y aquí vemos un testimonio de que él esto lo saca de verdad. Ahora, ya les digo desde antemano que, ok, podríamos decir, bueno, aquí está, ya está, se mezclaron la geometría y la aritmética, pero como vamos a ver más adelante, yo voy a hablar otros 15 minutos, algo así, para dejar tiempo también de que hayan preguntas. Por ejemplo, Wallis no aceptó para nada esto y sacó de su libro todo lo que hace aquí, o sea, de su edición de los elementos, porque Barrow, que era de los matemáticos para los cuales la tradición de los antiguos era fundamental. Bueno, salto un poco acá porque si no, no vamos a avanzar. Y en la prueba del teorema 2, por ejemplo, nosotros vemos esta figura que ustedes ven acá, que está tomada directamente de Barlaam, del que es, como dije, una reformulación en términos aritméticos del libro. Y directamente, bueno, ya se menciona todo con números en vez de hacer aquellas construcciones que yo les había mostrado antes. Y esto es típico de lo que aparece en el libro de Billingsley, después que hace una demostración y tal, entonces agrega esto, ¿no? Tenemos un número entero, el 20, lo dividimos en dos partes, 13 y 7, lo dividimos en 10 y 10, hacemos lo que hay que hacer y vemos que en ambos casos recibimos el resultado 100 y 100. Y esto ilustra lo que pasa en el libro. Otra vez les comento que algunas de estas cosas a veces aparecían en libros en versiones pues, de los elementos o libros que manejaban parte de los conceptos y los resultados de los elementos, pero aquí aparece en la cara, pues así directamente diciéndonos esto es lo que hace el libro 2. Bueno, eso es Billingsley. Bueno, ese fue un libro tremendamente influyente porque todo lo que vino después, por lo menos en muchos casos directamente se tomaba y en otros se oponía, pero siempre era alguien que había que hablar sobre él. Ahora, entonces, quiero pasar, en el tiempo que me queda, a hablar de dos parejas de matemáticos. Bueno, ellos no se veían como pareja, pero yo los pongo aquí como pareja porque tienen ciertas relaciones interesantes. Una pareja es William Oughtred y Thomas Harriot, y la otra pareja son Barrow y Wallis, que son un poquito más tarde, y vamos a ver qué es lo que hacen ellos en este respecto.
Tanto Oughtred como Harriot publicaron separadamente unos tratados en 1631 en los cuales nosotros podemos ver de manera muy interesante algunas de las cosas que pasan con el libro de Euclides o con los teoremas que son tomados de Euclides. Entonces empecemos, bueno, perdón, y ambos, Oughtred y Harriot, ya están, lo que no era el caso de Billingsley ni de Recorde, tremendamente influenciados por el libro de Viet, In Artem Analytica Isagoga o Álgebra Nova, ¿no? Que fue publicado en 1591. Y aquí, bueno, ya aparecen métodos de manipulación de símbolos que, como mucha gente en esta época, Wallis, de manera muy fuerte, influenciado por Viet, pero Viet, como ustedes saben, decía que esto estaba recobrando lo que había sido el arte analítico de los antepasados, de ancients, de los antiguos, y con el cual se podrían resolver muchos problemas y encontrar nuevos resultados matemáticos, y con el dicho nullum non problema solvere, o sea, no vamos a dejar ningún problema no resuelto. Y bueno, esto es muy conocido, no tengo que repetirlo, pero lo que sí quiero que veamos es cómo esto influencia ahorita, más allá de Billingsley, lo que hace Oughtred en su libro y después Harriot en su propio libro. El libro de Oughtred de 1631 es el Clavis Mathematica, un libro muy interesante de por sí que podíamos hablar de él, pero que contiene una reformulación de muchos resultados clásicos de los griegos. Y bueno, mejor lo cito en inglés. To extend to students of mathematics, as it were, Ariadne's thread, by the help of which they may be led to the innermost secrets of this knowledge and directed towards an easier and deeper understanding of the most ancient and favored authors. O sea, Oughtred también está en esa tradición según la cual ellos están viendo lo que ellos hacen en geometría o en general, pero usando los métodos analíticos, es decir, algebraico, de Viet, que esto les puede llevar a entender lo que habían hecho los griegos. No voy a entrar en mucho detalle, aunque sería interesante, pero fíjense ustedes que esto es directamente el teorema 2.5. Cortamos una línea en partes iguales y desiguales, conseguimos un triángulo, hacemos tal y tal. Y bueno, fíjense ustedes la fórmula que aparece aquí abajo, que ya está escrita como, bueno, este no es el 2.5, pero es parecido al 2.5. Y por supuesto esto quiere decir agarrar el cuadrado de z, que es uno de las figuras ahí, perdón, y hacerlo al cuadrado. Esto lo conocen ustedes de la forma en que Viet escribe este tipo de cosas. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente decirles que ya William Oughtred escribe esto directamente de manera algebraica y lo demuestra de manera algebraica. Un poco más interesante es el caso de Thomas Harriot, porque Harriot desarrolla esto mucho más y además es interesante para los historiadores porque esto está basado, lo que nosotros sabemos, en unos manuscritos que él había dejado y que bueno, ya están publicados, ahorita los pueden ver en el internet, y ha sido trabajo que se ha hecho con anterioridad y que ahora se publica. Me estoy olvidando de algo, pero ya lo voy a decir más adelante sobre esto. Cuando me recuerden se los digo. En todo caso, ustedes ven aquí el manuscrito, y el manuscrito es muy interesante porque ustedes ven aquí una forma de manejar, una forma de manejar símbolos de manera muy inteligente, muy avanzada, parecida a la de Viet, pero no idéntica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Thomas Harriot, ustedes probablemente reconocerán esta forma de plantear las situaciones por Viet. Esto quiere decir, esto es un número plano, o sea, un número que representa una superficie, y esto también representa una superficie y lo podemos dividir por B, siempre preservando la homogeneidad, ¿no? Esto aquí sería una situación de
de tercera dimensión, un número plano multiplicado por un número o por una longitud, y aquí lo mismo. Entonces tenemos dos números de tercera dimensión que nosotros restamos uno del otro y después lo dividimos entre un número de dimensión 2. Harriot lleva esto mucho más adelante, y aunque preserva siempre el asunto de la uniformidad, fíjense ustedes que esto ya está casi escrito como nosotros escribiríamos fórmulas algebraicas, y podríamos representar situaciones geométricas y, lo que es más importante, manipular los símbolos para llegar a nuestros resultados. Entonces aquí ustedes pueden ver la situación descrita en el teorema 2,5. Otra vez, cortamos en la mitad, cortamos en otra parte, aquí tenemos B y B, esto lo llamamos C, este largo, y bueno, podemos representar los otros dos lados, B plus C, B menos C, y aquí desarrolla con el formalismo que había desarrollado Thomas Harriot, demuestra de manera totalmente manipulativa de símbolos, sin mencionar ninguna propiedad geométrica ni la situación geométrica, excepto como la dibuja acá en este pequeño diagrama. Y aquí es el 2,6, que no lo mencioné, pero en el 2,6 nosotros tomamos una línea, la dividimos en la mitad, le agregamos un pedacito y bueno, decimos lo que hay que decir sobre eso. Euclides construye también ahí un rectángulo y un cuadrado, etcétera. Y bueno, aquí lo demuestra usando su simbolismo. Por cierto, que lo que no dije y debería haber dicho es que todo este trabajo sobre los manuscritos lo había empezado Jackie Stedall, que desafortunadamente falleció a edad temprana, y ella misma no pudo publicar mucho de esto, pero sí publicó o preparó una parte. Yo tuve la suerte de que ella me hubiera mandado a mí alguno de estos, pero bueno, como les dije, eso queda para la memoria de ella, que podemos ver todo esto en el internet. Bueno, estas son las dos últimas personas sobre las que voy a hablar, la pareja Wallis y Barrow. Es una pareja muy interesante porque trabajaron más o menos en la misma época, tenían contactos muy fuertes, pero tenían visiones totalmente diferentes de la relación entre el álgebra, que ya había empezado a desarrollarse, y la aritmética o por otro lado, la geometría. Porque como ya les dije, Isaac Barrow representaba la rama conservativa que quería ver en los elementos y en toda el álgebra, en toda la geometría de los griegos, algo que hay que mantener porque es más correcto al ser más puro. Entonces Wallis, menciono brevemente, primero tenemos el muy importante de él, Mathesis Universalis, que se publica en 1657, y aquí, como ustedes pueden ver, se establece el teorema, que es paralelo a 2,5, tenemos una línea, la cortamos en dos segmentos SS iguales y en dos segmentos desiguales, AE, que son S más B y S menos B, y otra vez él da aquí el resultado y directamente lo traduce a fórmula, y después también da ejemplos aritméticos. Esta sería ya la manera de que se ha ido asentando a lo largo de todo esto, pero fíjense ustedes que Wallis tiene su propia manera de representar esta situación algebraicamente y de manipular los símbolos, no exactamente como lo hace Viet ni como lo haría Descartes más tarde, pero bueno, ustedes ven aquí el paralelo, o sea, ven las tres cosas. Ven aquí arriba la figura geométrica, ven aquí la manipulación de símbolos y ven aquí el ejemplo numérico. No es exactamente la geometría analítica ya completamente determinada, pero fíjense ustedes qué cerca se está. Después él escribe otro libro muy importante, que es un libro también matemático, también histórico. Bueno, no voy a hablar mucho de él, pero es importante. Y aquí dice él que es incuestionable que los antiguos conocían algo parecido al álgebra y que probablemente ellos aceptaron o obtuvieron todos sus resultados usando esos métodos que nunca nos los pasaron, pero que nosotros mismos podemos descubrirlos. Y lo estamos descubriendo ahora.
Bueno, y aquí dice lo que dice el teorema, el 2.5, otra vez lo traigo como ejemplo, y lo demuestra nuevamente. Ahora ya hay, o sea, él va cambiando todo el tiempo su forma de representar gráficamente, o vamos a decir simbólicamente, los resultados. No les voy a demostrar todo, pero yo creo que es suficiente, uno se lleva una clara impresión de esto. Barrow, por el contrario, que es el último que yo voy a mencionar ahora antes de resumir, como ya les dije, para él era muy importante mantenerse fiel y cercano a lo más posible a los antiguos, y en este caso a Euclides. Y él dice claramente, I did not deviate in any important sense from the original. Symbolism is no more than a way to present Euclid's own demonstration. ¿Qué es simbolismo? Bueno, Barrow, con todo lo que dice, él sí usa simbolismo, pero ya vamos a ver que es medio algébrico y medio no. Y él lo que está diciendo es que simplemente él toma los resultados de Euclides y los escribe así, pero sin cambiar para nada el espíritu de Euclides. Bueno, tendrán que decidir cada uno de ustedes por su cuenta si cambia o no cambia, ¿no? Entonces él toma la línea clásica del teorema 2.5 y dice que el resultado va a ser así, ¿no? Que o sea, la línea CB al cuadrado, recuerden la figura que aparecía en 2.5, es igual al cuadrado sobre DC más el área del rectángulo ADB. Así lo escribe Barrow, que realmente es decir esto de una manera más sucinta. Y lo interesante es que, bueno, aquí está lo interesante no es la formulación del teorema, sino la forma en que él lo demuestra. Esta es la demostración, aquí está, eso es todo. Ahora, si nosotros traducimos esto a geometría, vemos que lo que pasa es lo siguiente, se los hago rapidísimo. Pone aquí el cuadrado, todo esto está escrito aquí arriba, tomamos el cuadrado de CB, tomamos el cuadrado o sea, esto es parecido a lo de Herón, pero no es igual. Tomamos este cuadrado, tomamos los dos rectángulos, todo eso está escrito aquí, vean ustedes. Después, muevo las cosas así y ahí está las dos situaciones. Una es el cuadrado, es como cut and paste otra vez, pero diferente, y obviamente geométrico, pero representado de una manera simbólica. Pero no hay manipulación de símbolos, sino más bien hay manipulación de figuras. Bueno, es un enfoque totalmente diferente. Bueno, voy a resumir para que haya tiempo de hablar un poquito. Ya les mostré esta línea que nos lleva desde Herón hasta, estoy señalando aquí con el dedo, como si ustedes vieran mi dedo, desde Herón hasta Billingsley, con la influencia de Ricord, y bueno, William Oughtred, Thomas Harriot, toda esta gente. Pero yo quiero enfatizar como punto último que eso no es toda la tradición británica, solamente tomo una parte acá, y es muy interesante ver otros libros que son menos importantes en el sentido de que influyeron menos, pero nos dan una visión muy clara, más amplia de lo que se hacía aquí, ¿no? Por ejemplo, en 1651 hay otra traducción que se basa en la de Billingsley, pero es un poco diferente, por un matemático llamado Thomas Root, 1651. Después hay otra traducción por John Locke, Leake y George Searle, partes interesantes. William Allingham desarrolla las ideas de Harriot con una serie de simbolismo innovativo muy interesante de por sí. Y después tenemos, por ejemplo, John Cale, que en 1701 todavía sigue insistiendo en la necesidad de guardar la pureza de los elementos en general y del libro 2 en particular, y no seguir por toda esa vía algébrica que había antes. Por el contrario, Henry Hill en 1726 ya va mucho más allá y dice, bueno, esta es la manera correcta de hacer, de mostrar los elementos de Euclides. Bueno, entonces finalmente les puedo decir que todo lo que ustedes ven acá, como decían en las propagandas de la televisión en Venezuela, todo esto y mucho más lo van a poder ver en mi libro. Si les interesa, todavía no ha salido,
ya estamos trabajando en la fase de la producción y espero que les llegue a interesar. Aquí termino y espero que les haya interesado la charla. Muchas gracias por la atención.